bendición será la bendición. Son las 4:30 y mi hermano queda con todo el tiempo disponible. Por favor, mi hermano. Hoy sí me lo tienen bien preparado con los micrófonos. Que el Señor lo bendiga, hermano. Adelante. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios por la lluvia. De rato no llovía. Y creo que todos hemos estado deseando un poquito de alivio, ¿verdad? A la temperatura. Amén. Qué alegría verlos. Gracias a Dios por la bendición, porque hace un año atrás, creo, que estuvimos acá. Estaba bien caliente acá. Y Dios nos ha dado un ambiente bien agradable. Amén, hermano. Y me acuerdo que cuando a veces enseñábamos y llovía, se oía bien fuerte la lámina. Y ahora se escucha bastante bien, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, por tanta bendición. Hermanos, vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor y sus milagros. Y vamos a continuar en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 6. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Sí. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice: Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana, sanada. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Vamos a orar para poner las manos del Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y bondad. Gracias por este día que nos permites hoy compartir tu palabra, Señor. Reunirnos como hermanos, como pueblo, como cuerpo tuyo, Señor, para edificarnos, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra es maravillosa, Señor, y no deja de sorprendernos, Señor, y llenarnos de fe. Porque tu palabra es viva, es alimento para nuestra alma, Padre Santo. Sé tú, Señor, fortaleciendo la fe y la doctrina, Señor, que es tu palabra, en el corazón y la mente de cada hermano. Por tu Hijo Jesucristo te lo pido, Padre Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Continuamos con los milagros que realizó el Señor Jesús. En el milagro que hoy vamos a ver, hermanos, que el Señor Jesús hizo, el enfoque no es tanto el milagro en sí, sino es otra cosa, que es lo que el Señor Jesús les va a enseñar a través de ese milagro. Hay un hospital, hermano, voy a usar esto como introducción. Hay un hospital por aquí, por la zona, no voy a decir nombres, donde ustedes creo que posiblemente han sido testigos, y yo he sido testigo directo, donde usted llega a la área de emergencia y es para ellos como que llegó otro más. No importa si la persona está moribunda, revolcándose del dolor, tiene gran necesidad, usted es uno más. Pareciera de que allí las necesidades, las emergencias no importan, a nadie le importan, así parecieran. De hecho,
Hace unos años atrás estuve yo ingresado en ese hospital, ya hace muchos años. Me había quebrado la mano y a veces me levantaba en la mañana, en la madrugada, diferentes horas en la noche. Iba donde estaban las enfermeras y les pedía que por favor me dieran en que sea medicamentos para el dolor, porque era muy fuerte el dolor. No soportaba, no podía ni dormir de tanto dolor. Y solo lo que hacían es regañarme y me decía, váyase a dormir. Y así lo hacían con muchos otros enfermos. Entonces, como ejemplo quiero usar, que ustedes bien saben de qué estoy hablando, que es el lugar donde dejamos como última opción, y para ir, quiero usar ese ejemplo con la enseñanza que vamos a compartir el día de hoy. Es un paralelo y se va a dar cuenta. En otro sentido, tal vez no en el ámbito de la medicina, pero sí en otro sentido, en el ámbito espiritual, hermano. Ahora, así es esta historia que veremos, hermano, hoy, donde hay un hombre con necesidad, el hombre de la mano seca, va. Tal vez no es una gran urgencia, pero es una necesidad. Ahora, y a nadie le importa. A nadie le importa que el hombre esté enfermo, a nadie le importa que tenga la mano seca, y vamos a ver por el texto, por lo que nuestro Señor Jesús expone a la iglesia, en ese caso la congregación de ese momento, la sinagoga, pero al Señor Jesús sí le importó. Y eso es lo importante, de que si a nadie le importan sus necesidades, si a nadie le pone importancia a lo que usted necesita, déjeme decirle que al Señor Jesús sí le importa. Y es el más importante al cual debemos estar felices, que a Él sí le importa, hermano. Por eso, tal vez el tema van a concluirlo más adelante. El tema del día de hoy lo llamé enfermos del corazón. Así se llama el tema, enfermos del corazón. ¿Me escuchan bien, hermano? ¿Cómo dice? Muy bien, hermano. La enfermedad del corazón, hermano, del cual vamos a hablar el día de hoy, es una que la Biblia la llama dureza del corazón. De este tema, enfermos del corazón, la Biblia lo llama de este modo, dureza del corazón. Entonces, la dureza del corazón actúa como una anestesia, escuche, anestesia emocional. La persona dura de corazón es una persona que no puede experimentar o ponerse en los pies del dolor ajeno. La anestesia lo que hace es no sentir, hacernos insensibles en este caso, cuando nos operan o nos hacen alguna intervención médica, no sentir, ¿verdad? Pero ahora imagínense, anestesia en el corazón para no sentir el dolor ajeno. Esa es la dureza del corazón. Esa es de la enfermedad en la cual hoy el Señor Jesús va a exponer en esta sinagoga donde se exponía, se supone, la palabra de Dios. Donde la gente allí iba muy religiosa, apegada a la ley de Dios porque era un día sábado. Y en realidad hay una extrema dureza de corazón. Por eso el Señor Jesús en algún momento va a venir a decirle al pueblo de Israel, o enfocado principalmente a los fariseos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, hermano, como contexto, desde el capítulo 2, el capítulo anterior, desde el 23 al 28, se nos narra que el Señor Jesús iba con sus discípulos caminando sobre un sembradío de trigo, dice que era. Era un día sábado, se especifica que es un día sábado. Y caminando entre el trigal, los discípulos del Señor Jesús empezaron a cortar trigo con las manos. Y lo empezaban a pelar y a comérselo. Tenían hambre. Y como ahí iban los acusadores, los fariseos, empiezan a decirle, ¿por qué tus discípulos trabajan en día sábado? El día supuestamente para ellos sagrado.
Y el Señor Jesús le contesta con este ejemplo. ¿Recuerdan David? Le dice. David en algún momento él tuvo mucha hambre y fue ante los sacerdotes. Y el sacerdote David tenía tanta hambre con sus amigos o compañeros, pero el sacerdote no tenía nada más que les pudiera dar de comer que solo los panes de la preposición, los panes que solo era permitido comer a los sacerdotes y a nadie más. Pero el sacerdote tiene compasión de David y le dice, yo lo único que aquí tengo son los panes de la preposición. Son los panes que nos es permitido comer solo a nosotros. Si eso es lo que quieren, para eso es más que suficiente, dijeron ellos. Ellos hicieron algo que ante la ley era ilícito, pero la misericordia, la necesidad de David y sus amigos, movió el corazón de este sacerdote. ¿Y sabe qué? Dios no inculpó ni a David ni al sacerdote de pecado, porque la misericordia prevaleció sobre aquello que a rajatabla, como decimos, o a ley, se debe de hacer. Entonces, el Señor Jesús les dice eso y continúa la enseñanza y le dice, y el capítulo ya 3, continuamos con el día de reposo, según el texto, ¿verdad? El capítulo 3, el 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le echaban para ver y les echaban para ver si en el día de reposo les sanaría. El día de reposo es el día sábado. Lo entendemos. En esta sinagoga, digámoslo, había un hombre que tenía una mano, otras versiones nos dice que tenía la mano paralizada, otro dice que tenía la mano seca, y otras versiones dice que la mano era tullida. En pocas palabras, la mano de él, no sabemos si es izquierda o derecha, es inútil para ayudarle a él. O sea, no puede servirle a él ni para trabajar, ni para para comer. Entonces, este hombre tiene una discapacidad, tal vez no como el paralítico que vimos el viernes pasado, pero sí tiene una enfermedad. Ahora, los fariseos ya estaban planeando la manera de cómo acusar al Señor Jesús, según la Escritura. Y ellos están yendo con Jesús cerca solo para ver en qué se equivoca, para luego acusarlo, para luego tener motivos de matarlo, para luego ellos tener y se alían con otros odiosos de la época para poder destruir al Señor Jesús, como lo dice el texto. Ahora los fariseos era ese grupo religioso, hermano, que se consideraban los intérpretes de la ley de Moisés, pero también se consideraban los más consagrados a Dios. Eso según ellos. Ellos consideraban la eminencia, los santos de los santos, pues digámoslo de otro modo. Y para colmo, eran los pastores de Israel en ese tiempo. Y fariseos y estos religiosos, en vez de acercar a Dios, en vez de acercar al pueblo de Israel a Dios, hacían todo lo contrario. Se alejaban al pueblo de Israel de Dios. Como primer punto, hermano, el día de hoy vamos a ver el legalismo que enferma el corazón. Lo vuelvo y lo repito. Primer punto, el legalismo que enferma el corazón. El corazón enfermo, hermano, es un corazón que siente celos. Los fariseos de santo no tenían nada, pero de celosos, de envidiosos, exageradamente. Ellos, donde empezaron a ver que el Señor Jesús empezó a ganar fama, donde gente por multitudes, dice la Escritura, que lo seguían, ¿verdad? Para oír la palabra del Señor, pero también para ser sanados.
Estos eran los líderes de Israel, los cuales ellos tenían fama, poder e influencia sobre el pueblo. Pero una vez ha llegado el Señor Jesús, para ellos Jesús les está quitando influencia. Para ellos el Señor Jesús les está quitando liderazgo según ellos. Y al ver ellos que hay otro que los está opacando según ellos, procuran matarlo principalmente. Entonces, el corazón enfermo, por eso menciono, es un corazón que tiene envidia. En este caso, envidiar no a cualquier hombre, hermano, no a cualquier otro maestro de la ley, envidiar al Hijo de Dios, hermano. Imagínense. Ahora el corazón enfermo añade cargas también, hermano, porque el fariseo es alguien legalista. Lo que los fariseos hacían con su legalismo es poner en estrecho al pueblo de Israel. Y con eso hacían la vida más difícil de aquellos que padecían enfermedades. Escuche, si de por sí con el legalismo de los fariseos hacían difícil la vida del pueblo, ahora imagínense de aquellos que tenían discapacidades. Lo hacían aún mucho más difícil. El verso 2, hermanos. Y le acechaban al Señor Jesús para ver si en el día de reposo le sanarían, a fin de poder acusarle. Fíjense que ellos ya sabían que había un enfermo. Y como dije al principio, a los fariseos no le importa que haya un enfermo. A ellos no le importa si va a ser sanado, si Jesús lo puede sanar en ese momento. No le interesa. A ellos no les interesa. Y no solamente eso, vamos a ver también más adelante que básicamente a nadie le importa que ese hombre esté enfermo. Ahora los fariseos han llegado al extremo, hermano, de considerar un milagro en el día de reposo como un trabajo. Y como sabían que el Señor Jesús era compasivo, el cual al ver la necesidad, al ver un enfermo, el Señor Jesús por misericordia, por bondad, lo sanaba. Imagínense, estos hombres religiosos habían distorsionado tanto la ley de Dios, el día de reposo, que ellos tenían escrito el Mishnah, que le llaman ellos los judíos, donde tenían 39 prohibiciones en el día de reposo, y todas empezaban con un verbo, hebreo obviamente, ¿verdad? Se prohíbe hacer tal cosa, como tejer. No podía costurarle la ropa del esposo en el día sábado. No podían ni siquiera el hombre que estaba enfermo y necesitaba un palo para sostenerse, no lo podía cargar consigo el día sábado porque era un trabajo, según ellos. O sea, en pocas palabras, el milagro que vimos que realizó el Señor Jesús con los 4 amigos del paralítico, para los fariseos no solamente hubiera sido chocante lo que el Señor Jesús dijo cuando le dijo, tus pecados son perdonados, sino en totalmente todo el milagro. No podían cargar a un enfermo, no podían llevarlo con su camilla o su lecho y para colmo trabajar, sacar el techo para poder meter al hombre y llevarlo hasta el Señor Jesús. Para ellos era una violación a la ley. Imagínense los extremos. Las hermanas que ustedes normalmente siempre una no era permitido porque según ellos no habían Biblias,
Según la ley de la tradición de ellos, usted no podía traer Biblia para venir a la casa de Dios, porque esto ya era considerado un peso que usted estaba trabajando. Y no voy a seguir. Imagínense el trabajo. Imagínense, más de 2 letras no podía escribir. Y no podía caminar mucho. Por eso sí que el legalismo pone al pueblo de Dios en estrés. Es un hermano. Tomaron la ley de Dios. Cuando el Señor Jesús, cuando Dios, Jehová de los ejércitos, le dijo a Moisés, cuando le dio las 10 palabras en el libro de Éxodo capítulo 20 y el 19, que le dice que había que guardar el día de reposo. Ellos tomaron esa ley y le dieron un significado totalmente distinto. Jamás Dios dijo, hacer un milagro es prohibido en día de reposo. Jamás el Señor, Dios Todopoderoso, dijo, el hacer misericordia en día sábado es pecado o es violación de la ley. Pero como le digo, como ellos son expertos como Satanás en distorsionar todo lo que Dios ha dicho, ellos tomaron el mandato y le dieron un significado total para poner en estrecho y añadir carga al pueblo de Dios. Y aquí hay una gran necesidad. Y han llegado al punto de ser tan legalistas de ya no solamente poner prohibiciones al pueblo, sino prohibirle a Dios mismo qué es lo que debe de hacer en el día sábado. La palabra de Dios enseña que Jesús, su nombre según Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros, era Dios mismo andando sobre la tierra. Y estos fariseos religiosos le vienen a decir a Dios, al que dio los mandatos, no puedes hacer un milagro el día sábado. Ahora imagínense viniendo un hermano, una hermana, en día sábado, que nosotros fuéramos de esos religiosos. Y esta hermana o este hermano diciendo, pastor, tengo una petición. Quiero que oren por mí porque estoy enfermo. Y como usted es religioso extremo, le va a decir, disculpe hermana, hoy es sábado, no vaya a ser que el Señor le haga el milagro. No vaya a ser que el Señor la sane y hagamos trabajar al Señor. Qué ilógico sería, ¿verdad? Aunque nuestro Señor Jesús aclaró en el capítulo 27 del versículo 2 que el sábado no fue dado al hombre, que el sábado fue dado al hombre por causa del hombre, no al revés, no el hombre por causa del sábado. ¿Qué quiere decir eso? El sábado fue dado al hombre para beneficio del hombre, para que el hombre descanse, o en este caso entiéndase, generalmente hombre y mujer. El día sábado fue dado para que el hombre fuera beneficiado, hermano. Déjeme decirle de esto, que los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios fueron dados al hombre para beneficio suyo, hermano. Vaya, le voy a decir, ¿y Dios qué saca que usted obedezca los mandamientos o no? ¿Y Dios qué beneficio tiene que usted obedezca los mandamientos o no? ¿Qué beneficio? Ninguno. Dios no se beneficia de nada si la humanidad entera no le quiere obedecer. Mas bendice a aquel que es obediente a su palabra. Ahora, estos hombres creen, según ellos, haberle hallado el tono a Dios, haberle conocido a la perfección la voluntad de Dios, mas están completamente perdidos. Estos son el contraste de la voluntad de Dios. Según ellos, así se debe vivir en el día sábado. Según el Señor Jesús, la cosa es muy distinta, hermano. Por eso el legalismo, hermano, es enemigo. Escúcheme lo que le voy a decir. El legalismo religioso es enemigo de toda bondad. Es enemigo de toda misericordia.
El legalismo es la expresión de la dureza del corazón. El religioso legalista anhela autoridad para someter a los demás, no busca servir, busca poder, se cree juez de todo. Porque los fariseos eso se creían, le querían decir a Jesús qué es lo que debía hacer y cuándo lo debía hacer. Un mortal dándole órdenes a Dios, hermano. ¿Podrá creer eso? Suena tan ilógico que un hombre le dé órdenes a Dios. Los fariseos eso estaban haciendo con mi Señor Jesús, dándole órdenes cuándo y dónde se podían hacer los milagros. ¿Podrá creer la necedad, la dureza del corazón, la prepotencia con lo que estos hombres hablaban? El legalismo busca errores, hermano, aún hasta de lo bueno. Y no de un milagro querían buscar errores. Y no para ellos un milagro era considerado una falta a la ley de Dios. Los legalistas, hermanos, son envidiosos, como ya mencioné. Nadie puede sobresalir sin ellos. El legalista disfraza su maldad, escuche. El legalista disfraza su maldad, según ellos, con servicio a Dios. No es que yo tengo celo porque la gente cumpla los mandatos de Dios. Ese es lo que ellos le van a decir. Pero en realidad están disfrazando su maldad. Versos 3 y 4, hermano, para avanzar. Ya se me va a acabar el tiempo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Estoy seguro, hermano, que si yo hiciera esa pregunta a los niños en la escuela dominical, es una pregunta tan sencilla que me la pudieran contestar. ¿Qué es lícito en el día domingo, sábado, cualquier día hacer? ¿Hacer lo bueno o lo malo? Lo bueno me van a decir. No me van a decir que lo malo. ¿Matar o salvar? Salvar me van a decir. Es una pregunta tan sencilla, tan clara, pero tan específica y cargada de tanto significado que lo que para Dios es lícito, independientemente sea sábado o sea día de semana, es hacer el bien. Es hacer misericordia. Y ellos no lo han comprendido. Fíjense que el enfermo, el hombre que tiene la mano tullida, está allí. Él no dice nada. Tal vez él no se atreve, él sabe, tal vez él me puede sanar. Lástima que vino hoy. Yo estoy especulando, hermanos, no está en la Biblia. O dentro de sí, ¿cómo quisiera que hubiera sido viernes por lo menos? ¿Cómo quisiera que hubiera sido domingo por lo menos? Y yo le pediría que me sane. Como el legalismo se sostiene por el temor, lo amenaza de que si usted falla, le va a ir mal. Este hombre está cohibido. Tal vez tiene la fe, tal vez tiene el deseo, quiere traer la petición al Señor Jesús, pero no lo hace porque le han enseñado que está mal, que Dios lo sana en día sábado. Porque le han enseñado de que no debe hacer absolutamente nada en día sábado. Y para colmo no solamente lo detiene eso, sino los ojos de los acusadores, los fariseos, impiden de que este hombre dé la iniciativa de pedirle al Señor: sáname, tengo la necesidad. Tal vez si hubiera él querido decirle: por favor, sáname, tal vez le hubieran hecho como a Bartimeo, que le decían: cállate. Así le decían a Bartimeo, que se callara. Tal vez así, no sabemos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Como mencioné, el legalismo pone a las personas en estrecho y en temor. Tiene temor, tiene miedo. No se le puede acercar al Señor Jesús sabiendo que posiblemente Él le puede sanar. Dios, hermano, dio leyes, como mencioné, para beneficio suyo, para beneficio, para bendecirnos a nosotros. El día de descanso es para nuestro bien, porque Dios sigue trabajando, eso lo dijo el Señor Jesús.
Mi padre hasta el día de hoy trabaja. Y yo, dijo, trabajo. O sea, el Señor Jesús, escuche, no descansó. No descansó en este sentido como esperaban los fariseos, ¿verdad? En el sentido de guardar las 39 prohibiciones. Pero él jamás descansó. Por eso para él ese era un momento adecuado, propicio, no solamente de sanar a ese hombre, sino enseñarles que para Dios es importante hacer misericordia y bondad en el día de reposo. Los fariseos, aunque de manera indirecta, hermanos, y prepotente e ignorante, estaban diciéndole a Dios qué debía hacer, porque están queriéndole prohibir al enfermo ser sanado y al que puede sanar que no sane. Imagínense, podrá creer. Y lo peor que si se llega el lunes o domingo, ellos no van a sanar a nadie. Eso es lo peor. Los que los amarra son aquellos que por el enfermo no podían hacer nada. ¿Por qué? Como dije al principio, no les importa lo que el enfermo le está pasando. No la están sufriendo ellos. Verso 4, hermanos, para avanzar. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y mire lo que el Señor Jesús hace. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. El Señor Jesús hace una pregunta tan sencilla como yo mencioné, que hasta los niños después de la dominical pudieran contestar: ¿qué es lícito? ¿Qué es permitido? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Matar o sanar? Tan sencilla. Y miró alrededor a ver si alguno se atrevía a decir lo bueno. Y todos callaban, desde los fariseos hasta el resto de que ahí se habían reunido. Y eso, ¿sabe qué le causó a nuestro Señor Jesús? Una profunda tristeza de ver de que a nadie le importaba que ese hombre fuera sanado en ese día. A nadie le importaba. Nadie dijo, sanar, a usted le importa. A usted le importa que este hombre sea sanado el día de hoy. Nadie, todos se quedaron callados. Y el Señor Jesús dijo que Él le dio tristeza. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, ¿cómo estaba el Señor Jesús? Con enojo. Y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada. ¿Cuánto creen que se pusieron a aplaudir? ¿Qué creen que fue la reacción de todos aquellos que nadie quiso levantar la mano ni responder a la pregunta tan sencilla que el Señor Jesús hizo? Como mencioné al principio, a nadie le importaba. Nadie le importaba si ese hombre iba a morir con la mano inútil, si se la cortaban. No le importaba. El ejemplo que puse al principio de lo del hospital. Usted llega con gran necesidad y parece que usted no ni está ni existe ahí. A nadie parece que le importa. Pero lo importante, como dije acá, es que a nuestro Dios sí le importa, hermano. ¿Usted cree que a Dios le importan sus peticiones? ¿Usted cree que a Dios le importan sus necesidades? Por eso sabemos a dónde ir. Por eso sabemos que aunque todos nos desecharen, nos ignoraren, nuestro Señor está pendiente. Y Él está pendiente a la necesidad de aquellos que le claman y le buscan. Entonces, por último, hermanos, el legalismo es cruel. No le importa el sufrimiento de los demás. Entonces, mirándolo alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones. Fíjese que
Por último, hermanos, la falta de respuesta a la pregunta que el Señor Jesús hizo quedó demostrado que a nadie le importaba. Pero no solamente eso. De hecho, el capítulo en la nueva traducción, perdón, en el lenguaje actual dice, Jesús miró con enojo, dice, a los que le rodeaban y al ver que eran muy tercos, dice, y no tenían amor, se puso muy triste, dice. Entonces le dijo al enfermo, extiende la mano. Aquí había un enfermo, a lo menos porque es lo que registra la Escritura. En este grupo de personas había solo un enfermo físicamente, pero había un montón de personas duras de corazón, hermano, enfermas del corazón. Nuestro Señor Jesús, a través de este milagro, enseñó lo que se debe de hacer en el día de reposo. Que no es aquello que los fariseos y los legalistas enseñaban. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto. El día sábado lo que es lícito hacer es sanar, hacer el bien, salvar en vez de matar, antes que obedecer. Pero ante la enfermedad del corazón, hermano, ante la dureza del corazón, ¿qué se puede hacer? Quien no puede experimentar el dolor de aquella persona que está sufriendo es porque tiene enfermo el corazón, hermano. Lo tiene duro. Es como aquel callo, ¿verdad? Que usted le mete una aguja y no siente nada. Es como la anestesia, que cuando le ponen anestesia en un lugar, lo pueden hasta pellizcar y usted no siente nada. Para la dureza del corazón, solo hay una cosa que el Señor en la palabra de Dios enseña, que es el arrepentimiento. Amén. Y un arrepentimiento sincero. Lo triste es que para que una persona dura de corazón se arrepienta, hermano, eso es extremadamente difícil. Para el hombre no es posible, pero para Dios todo es posible. Amén. Ejemplo, tenemos Nabucodonosor, hombre duro y terco, hermano. No, hombre, si a Dios nadie le puede doblegar. Pero es necesario, hermanos, humillarnos ante la dureza del corazón. Si usted no puede sentir nada por el sufrimiento ajeno, si usted no puede unirse a la oración de la necesidad de otro hermano, ¿será porque hay algo distinto en nuestro corazón? ¿Será que ya ha dejado de importarnos la necesidad de la hermana Hidalma? ¿Será porque ya ha dejado de importar la necesidad de mi hermana Ana, de mi hermana Jessica o de cualquier hermano? Pero nuestras oraciones deben de estar sus necesidades, mis necesidades en sus oraciones, hermano. Porque ese es lo que el Señor Jesús hizo. Le importó la necesidad de aquel que tenía la mano tullida. Concluimos con esto, hermano. Si a nadie le importa, sepa, a Jesús sí le importa. Y venimos, hacemos la invitación a los amigos. Usted que vive sin Cristo, que tiene su corazón endurecido, o tal vez creyendo que hace obras de caridad, con eso usted va a ganar el reino de los cielos, está equivocado. Sin Jesús no hay vida eterna. Venga Cristo. Si usted quiere que sus buenas obras un día cuenten en la eternidad, es necesario a través de Cristo. Sin Cristo, usted lo que le espera es condenación. La palabra es clara, que solo a través del Hijo de Dios tenemos vida eterna. Venga Cristo y crezca con nosotros, venga y reúnase con nosotros y crezcamos en el entendimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor. Amantísimo Padre que está en los cielos, te doy gracias, Señor. Gracias por ser un Dios que no es como nosotros, tan compasivo como ningún otro, Señor. Al punto donde has especificado, Señor, en el Salmo 27, que aunque el amor del hombre falle,
con todo Jehová me recogerá. A ti sí te interesa, Señor, mis peticiones, las peticiones de mi hermana, de mi hermano, Señor. Tú no eres ajeno y ni eres juez injusto. Tú eres el Dios justo que está atento a la oración y necesidad de aquellos que te claman, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor, en ti de todo corazón y a no tener un corazón duro, Señor, sino un corazón sensible, que se duele y pronto está atento a orar, a buscar tu favor, Señor. Porque solo tú tienes el poder de esos milagros, de esas bondades, de esa misericordia, realizar en nuestras vidas. Por tu Hijo Jesucristo te doy gloria, Padre Santo. Amén y amén. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano. Amén. Nos ponemos, por favor, de pie, hermanos. Gracias a Dios por la predicación, la disertación que el hermano nos ha compartido. Mire qué primera vez que veo con este cuadro yo, este hombre con la mano seca. Qué tremendo, hermano. Cuánta ignorancia en estos fariseos y cuánta dureza de corazón. Pero qué importantes somos para Dios. Eso sí que me sorprende. Vamos a orar. Somos importantes para Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, otra vez te damos las gracias, porque para ti somos importantes, Señor. Gracias por amarnos, cuidarnos, protegernos, preservarnos. Gracias porque aunque sea día sábado, sanaste a este hombre. Lastimosamente, Señor, los religiosos no ven la importancia de las almas caídas, perdidas, lastimadas, que necesitan de ti. Te pedimos, Dios, que esta palabra nos conforte a nosotros al darnos cuenta de lo importante que somos para ti, Señor. Y bendice a mi hermano Silvio. Gracias por el esfuerzo que hace en compartirnos, Padre, con precisión cada historia acerca de estos milagros. Te pido que bendiga las ofrendas y los diezmos que te traemos en esta tarde. Bendice el dador alegre y bendice toda la audiencia que ha estado presente, Señor, pero también los que están a través de las redes sociales. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Estamos fuera de las redes sociales y cantamos, hermanos. Hay momentos.